Cris, ¿está lista? Sí, buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno. Es una bendición nuevamente estar con cada uno de ustedes, esperando que estos estudios sean de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Si tú le puede ayudarnos, por favor, con una oración al Dios eterno, para que nos envíe Claro su que luz sí. y su verdad. Bien, buenas noches para todos. Padre, en este momento estamos reunidos, Señor, tratando de buscar tu presencia, Padre. Te pedimos que en esta noche tú puedas descender a esta reunión, acompañarnos, darnos de tu sabiduría para que este estudio pueda ser de provecho para cada una de las vidas de nosotros. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos. Bendice su familia, Señor, bendice su casa. Padre, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestros corazones y tú nos das conforme a lo que entiendes es necesario para nuestra edificación. Te pedimos que esta noche, como cada una de las noches que nos reunimos para hablar de tu palabra, sea de bendición, que pueda fructificar tu palabra en la vida de nosotros y que podamos poner por obra cada una de las cosas que aprendemos, Señor, en este estudio. Te pido como cada día, Señor, una bendición especial para Edwin, para que tú sigas instruyéndolo, Señor, iluminándolo y que él pueda continuar haciendo esta obra, Señor, para tu gloria, para que podamos nosotros ser un Buenas instrumento noches. y que tú también puedas ser, Señor, glorificado a través de nosotros. Que este evangelio, Señor, pueda ser distribuido a otras personas, que otras personas puedan encontrar la luz, Señor, a través de las enseñanzas que se comparten aquí. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, nosotros el lunes hicimos una breve introducción del tema que vamos a empezar a desglosar hoy, y es el tema del supremo llamamiento. Y explicábamos que hay diversos llamamientos. Hay un llamamiento que es supremo, que es el que estamos viendo, pero hay llamamientos que son, por llamarle de algún modo, inferiores a este. Amén. Y explicábamos que el supremo llamamiento abarca la participación en ciertos eventos escatológicos, pero también eventos en la vida actual, en el presente. O sea, el supremo llamamiento se extiende tanto al presente como al futuro nuestro en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero ver, vamos a ver en esta noche eh, algo acerca de la resurrección. Lo primero es que el supremo llamamiento incluye la participación en la primera resurrección. En la primera resurrección, que sin lugar a duda es la más gloriosa. Amén. Vamos a Hebreos 11, versículo 35. Hebreos 11, 35. Zuleika, tú por favor vas a leer Daniel 12, 2. Priscila, por favor, Juan 5, 29. Doris va a leer 1 Corintios 15, 22 al 24. Escuchen bien lo que dice Hebreos 11, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de que, dice, a fin de obtener mejor resurrección. Si hay una mejor, eso significa que hay una inferior.
es lógico. La palabra de Dios es hasta lógica. Entonces, aquí que ellos anhelaban la mejor resurrección, la cual vamos a desglosar hoy. Y esa es a la que nosotros debemos aspirar. Yo siempre he creído que nosotros, los creyentes, debemos aspirar siempre a alcanzar lo mejor de lo mejor en Dios. Alcanzar lo más glorioso en Dios, lo más excelso en Dios. Esa debe ser la aspiración de cada creyente, cada cristiano. Y eso es lo que vemos en los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Ellos siempre procuraron alcanzar lo mejor en Dios. Y aquí vemos estas mujeres que rechazaron el rescate, no lo aceptaron, porque ellas aspiraban a obtener una mejor resurrección. Amén. Y esa es la primera resurrección, sin lugar a duda, la mejor. Amén. ¿Qué dice Daniel 12:2? Zule. Daniel 12:2. Un, mo- un momentito, Edwin, por favor. Daniel 12:2. Sí, está sonando mal la señal. Estoy teniendo un poco de problema con el internet. ¿Me escucha? Tiene problemas, sí, con el internet. Yo lo voy a leer, Zule. Trata de ver si logra mejor señal Sí, para lo que darte pasa es algunos que estoy consejos. teniendo problemas con el internet. ¿Y ¿Se ahora me escucha puede bien? escuchar mejor? Sí, ahora sí. Daniel 12:2. Bien, yo lo voy a leer. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de las dos resurrecciones. Dos resurrecciones, como veremos más tarde en 1 Corintios 15, habla de esas dos resurrecciones. Hay unos que van a resucitar para vida eterna. En la Biblia, la expresión vida eterna no se refiere a vivir un largo tiempo, a vivir una vida prolongada. Como ya hemos enseñado, Primera de Juan 2:25 dice que Dios nos prometió la vida eterna. Y luego Juan dice al final de su libro que Cristo es la vida eterna. Entonces, unos para vida eterna, o sea, para gozar a plenitud la vida de Cristo, quien es la vida eterna. Amén. Entonces, esa es la resurrección que estamos viendo en esta noche. La primera resurrección, la más gloriosa. La otra es para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué dice Juan 5:29? Creo que se lo asigné a Priscila. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos otra vez el mismo concepto de Daniel. Resurrección de vida. Amén. Y la vida es Cristo. Amén. Tenemos que tener presente también que la resurrección en la Biblia no es solamente un evento, sino que también es una persona.
como dice Juan 11:35, Juan 11:25, ¿recuerdan? Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. O sea, Cristo mismo es la resurrección y también Él es la vida. Entonces, aquí está hablando tanto Cristo como Daniel, están hablando de aquellos que van a gozar de una resurrección de vida. Van a gozar de la vida de Cristo eternamente. Amén. Esa es la resurrección, la primera resurrección. En 1 Corintios 15, versículos 22 al 24, ¿lo tiene listo, Doris? Sí, varón, está por aquí. Sí, Dice, puede leerlo, por favor. porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces aquí está hablando de 4 resurrecciones. La primera es la de Cristo, la cual se efectuó hace 2000 años, cuando el Padre levantó a Cristo entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos, dice el Apocalipsis. Él en todo tiene la preeminencia. Por eso Él resucitó primero. Amén. Él es el primero en todo. Quien tiene la preeminencia, como dice Colosenses 1:18. Entonces, la primera resurrección, aquí está hablando en orden. La Biblia es un libro cuyo autor escribe todo en orden. Dice, cada uno en su debido orden, Cristo. Como vimos, ya Cristo resucitó, amén. Pero luego dice las primicias. Según la tradición judía, ellos lo entienden así, y yo creo que es así también. Las primicias se refiere a aquellos que resucitaron cuando Cristo murió en la cruz. ¿Ustedes recuerdan ese evento en Mateo 27? La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero ellos no salieron hasta que Cristo resucitó de entre los muertos, porque Cristo tenía que salir primero. Amén. Entonces ellos entienden que esos que resucitaron ahí son las primicias. Obviamente ahí resucitaron los hombres y las mujeres más espirituales del pueblo de Dios. Por cierto, ahí resucitó Abraham, Isaac, Jacob. Ahí resucitó David, Samuel, Isaías, Jeremías, todos esos grandes del Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, todos esos que la Biblia destaca, podemos estar seguros que resucitaron ahí en ese grupo. Fíjense que no dice que resucitaron todos los santos, sino dice muchos cuerpos de santos, o sea, no todos. Vamos a leer esa escritura en Mateo 27, 52 y 53. Dice, en el contexto de la muerte de Cristo en la cruz, ustedes saben que tuvieron lugar muchos eventos cuando Cristo murió en la cruz. Y este es uno de ellos. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Levantarse significa resucitar. De hecho, la palabra resurrección significa levantamiento. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces ahí vemos que hubo una resurrección y esa resurrección ahí es lo que Pablo llama las primicias.
Amén. Ellos son las primicias. Y la Biblia dice que ellos aparecieron a muchos. Si dice que aparecieron a muchos, eso significa que ellos resucitaron con un cuerpo espiritual. Sería bueno que de tarea, yo quiero que ustedes lean bien a 1 Corintios 15, que ahí habla de la resurrección de entre los muertos. La resurrección en la Biblia no se refiere a como volver con el mismo cuerpo, así. No, eso se llama reencarnación. La resurrección en la Biblia es volver con un cuerpo espiritual glorificado, así como Cristo resucitó con un cuerpo que traspasaba paredes, un cuerpo que no estaba sujeto a leyes físicas. Excúsenme un momentito. Pues bien, el tema de la resurrección, Cristo resucitó, fue con un cuerpo espiritual, un cuerpo divino, un cuerpo que no está sujeto a leyes físicas, naturales. Amén. Y eso lo veremos en 1 Corintios 15. Pero estamos viendo aquí las primicias. Dice que aparecieron a muchos. ¿Qué significa en la Biblia la palabra aparecer? La palabra aparecer es como que algo invisible esté aquí al lado mío, por decir un ejemplo, y que de repente eso se haga visible a mis ojos o a mis ojos espirituales, se haga visible eso. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra aparecer. Es como que algo esté ahí invisible, algo invisible, y de repente se hace visible, ya sea que yo lo vea con los ojos físicos o con mis ojos espirituales. Eso es lo que significa la palabra aparecer. Amén. Y ese mismo concepto tiene también, me parece que en la Real Academia Española. Entonces, ellos aparecieron a muchos. Amén. Y algo muy importante es que después de la resurrección de Cristo, siempre la palabra que aparece en la Biblia es y apareció a los discípulos. Y apareció siempre el verbo aparecer. Es la palabra que se utiliza en el contexto de cuando Cristo era visto de sus discípulos. Amén. No sé si vamos entendiendo hasta ahora. Pues bien, primero dice Cristo, luego las primicias, ya está claro quiénes son las primicias. Son esos que resucitaron en Mateo 27, 52 y 53. Pero luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la primera resurrección, porque las primeras dos ya se cumplieron. Entonces la primera resurrección en la actualidad es los que son de Cristo en su venida. Amén. Es importante destacar que en el griego ahí no dice los que son de Cristo, sino los Cristos. Los Cristos. Por ejemplo, en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, y ahí dice nuevamente los Cristos, pero los Cristos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los Cristos? Aquellos que están muertos al pecado. Aquellos que ya no viven ellos, sino Cristo vive en ellos. Aquellos que experimentan la vida de Cristo en toda su plenitud. Ellos son los Cristos. Amén. Ellos son los muertos en Cristo, los que llevan por todas partes las marcas de Cristo,
los que por todas partes llevan la muerte de Jesús. Amén. Porque ellos están crucificados con Cristo. Amén. Entonces los Cristos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. O sea, Pablo murió a lo que era. Él crucificó su carne. Ya las pasiones y los malos deseos no estaban en el apóstol. Amén. Porque Cristo vivía en él en toda su plenitud. Amén. Y él es un ejemplo para nosotros. Así será en el tiempo del fin, en el que estamos viviendo. Muchos hombres y mujeres serán llenos de toda la plenitud de Cristo, de toda la plenitud de Dios, y solamente Cristo será visto y oído en ellos y a través de ellos. Amén. Así será muy pronto. Esa gloria viene pronto y Cristo y solo Cristo será visto en y a través de ellos. Amén. Amén. Pero para que tengamos más luz sobre el tema de los Cristos, que son los que van a resucitar en estos últimos tiempos, los primeros en la resurrección. Es importante entender que, por ejemplo, para los judíos, el término Mesías, que es lo mismo que Cristo en griego, Mesías es en el hebreo. Tanto Mesías como Cristo son palabras que significan ungido, o sea, aquel que tiene la unción de Dios, la plenitud de la unción de Dios. Eso es un ungido. Entonces, para los judíos, por ejemplo, cuando se habla de Mesías, ellos no lo ven como nosotros, que solamente vemos a Jesús como Mesías. Para los judíos, y eso es bíblico, como lo veremos ahora, para los judíos, el término Mesías se refiere también a hombres de Dios, por ejemplo, como Abraham, Isaac, Jacob, como por ejemplo David, e incluso la Biblia llama ungido de Jehová aún al rey Saúl, porque él recibió la unción de Dios a través de Samuel. Entonces, aún a ese rey, Dios, la Biblia le llama el ungido de Jehová. Ustedes recuerdan que en varias ocasiones David tuvo la oportunidad de matarlo. Y David dijo, yo nunca voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová, en alusión a Saúl. Y esa palabra ungido es la misma palabra Mesías o Cristo. Vamos a leer por favor en el Salmo 105. Salmo 105. Priscila, por favor, lee, lo puede leer ahora mismo, a 2 Samuel 23:1. 2 Samuel 23:1, lo puedes leer. Dice así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿A quién se refiere ahí la Biblia como el ungido del Dios de Jacob? ¿A quién? A Cristo. A David. David es el ungido del Dios de Jacob. David. Y el Salmo 18 también lo confirma. El Salmo 18, vamos a leer ese pasaje. Yo quiero que por favor uno de ustedes me lea el Salmo 105. Salmo 105, versículo 9 al 15. Salmo 105. Ahora lo van a leer.
Sí, lo puede leer. Del 9 al 15, Sí. dice así. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ello, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿A quiénes se refiere ahí cuando dice a mis ungidos y a profetas? ¿De quiénes está hablando ahí cuando dice mis ungidos y mis profetas? ¿No será a los santos de Israel? Está hablando A ahí de los, manera específica de Abraham, Isaac y Jacob. De Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de ellos tres. De hecho, en Génesis, usted leen que, por ejemplo, Dios reprendió a Abimelech en una ocasión, reprendió también a Faraón cuando ellos, para que no le hicieran daño a Abraham. Entonces, de eso que está hablando el Espíritu Santo aquí en el Salmo 105. Abraham era profeta según Génesis 20. Entonces, ellos son los ungidos de Dios. Ahí está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran sus ungidos. Ellos tenían la presencia de Dios en su vida. Recuerden que Dios se aparecía a ellos en Génesis. La Biblia dice, apareció Jehová a Abraham. Luego vuelve y dice, y apareció Jehová a Abraham. A Abraham el Señor se le apareció como 6 veces. También dice, y apareció Jehová a Isaac, y apareció Jehová a Jacob. En cada uno de esos encuentros con Dios, nosotros somos ungidos. La presencia de Dios es la unción, es lo que nos unge, los que nos llena de su gloria, de su gracia, de su poder, lo que nos da la gracia para hacer la voluntad de Dios es la presencia de Dios, la unción que es su presencia. Amén. Ellos tenían la presencia de Dios. Por eso ellos se llaman los ungidos. En el Salmo 18, versículo 50, dice, grandes triunfos da a su rey, hablando de David, y hace misericordia a su ungido. Es la misma palabra Mesías. A David y a su descendencia para siempre. Amén. David era el ungido del Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob eran los ungidos de Dios también. Amén. Entonces, los hebreos están claros en cuanto a eso. Ellos saben que el término Mesías se refiere en la Biblia también a esos hombres y mujeres que fueron ungidos por Dios. Amén. Entonces, no es ajeno que el Nuevo Testamento hable de los Cristos en alusión a los hombres y mujeres que van a ser los primeros en la resurrección. Amén. No es ajeno. Eso estaba ya en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, los Cristos son los primeros en la resurrección. Amén. Ellos son los primeros. En 1 Corintios 15, 42 y 43, fíjense lo que dice. Fíjense cómo fue que Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 42 y 43. Y por favor, Zuleika, tú vas a leer 2 Corintios 13, 4. 2 Corintios 13, 4. Dice 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Recuerden que nuestra carne es corruptible. Somos seres corruptibles. Pero en la resurrección vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Amén, como el de Cristo. Así fue como Cristo resucitó, con un cuerpo inmortal, incorruptible. Luego dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Cristo resucitó en gloria. Amén. Él resucitó en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Así es la resurrección de entre los muertos. Amén. La primera resurrección. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 13:4? Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. O sea, seremos como Él, como Cristo. Somos débiles, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Amén. Cristo experimentó ese poder en la resurrección de entre los muertos. Él resucitó con poder. Amén. Él fue crucificado en debilidad, un cuerpo humano de carne y hueso. Él fue desfigurado, todos los garrotazos que le dieron, los latigazos. Él fue irreconocible, pero Él resucitó en gloria y resucitó en poder. Amén. Él resucitó en poder. Romanos 1 dice eso. Eso que estamos. Romanos 1, vamos allá. Fíjense. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo Él fue declarado Hijo de Dios con poder? Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahí fue cuando Dios le dijo ese pasaje del Salmo 2, esa palabra que está en el Salmo 2, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando lo resucitó, Dios le dijo esa palabra. Amén. Él se levantó de ahí con poder y gloria. Amén. Así es la resurrección de Cristo y así también será la resurrección de los Cristos. Amén. 1 Corintios 15, 51 al 53. ¿Alguien lo tiene ese? 1 Corintios 15, 51 al 53. Sí, Sí, por favor, otra va a leer a 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Amén. Puede leer, Zule. dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces ahí nos dice que no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir físicamente. Recuerden que en la Biblia la muerte de los santos se llama, siempre que un santo moría decía, y durmió. Amén. Porque los santos lo que hacen es descansar. Y eso es lo que uno hace cuando duerme. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Ahí están los dos eventos, resurrección entre los muertos y el rapto. La resurrección es primero,
Los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Gálatas 5 y Gálatas 2, donde dice que los Cristos están crucificados juntamente con Cristo? Los Cristos tienen crucificada la carne con sus pasiones y deseos. Amén. O sea, ellos están muertos a la carne. Yo creo que el, el tema de donde dice y los muertos serán resucitados, no solamente se estaría refiriendo a aquellos que están muertos físicamente, puede estarse refiriendo a esos que están muertos a la carne, muertos al pecado, aquellos que ya no viven ellos, sino que Cristo es quien vive en ellos. Amén. Aquellos que están viviendo la vida de Cristo. Amén. Esos son muertos al pecado, muertos a este mundo. Amén. No siguen las pasiones y concupiscencias de este mundo de la carne. Amén. Entonces, los muertos serán resucitados incorruptibles, como resucitó Cristo con un cuerpo incorruptible. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, nosotros vamos a experimentar una vida incorruptible, un cuerpo incorruptible e inmortal en la resurrección de entre los muertos. Después que resucitemos, no volveremos ya más a morir. Amén. Viviremos eternamente con el Señor. Amén. ¿Alguien tiene a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17? ¿Puedo leer, Edwin? 4, Sí, 16 y y 17. 10. Sí, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén. Yo quiero leer estos pasajes antes de hacer un comentario de 1 Tesalonicenses. Y en Romanos 6, versículo 3, para que veamos que en la Biblia la muerte a la que hace alusión ahí, Primera de Corintios, yo creo que es básicamente a una muerte a lo que somos, muerte a nuestros deseos pecaminosos, muerte a la carne, estar crucificado juntamente con Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 6. Romanos 6, versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, ahí está hablando de una muerte que no es física, una muerte al pecado, a lo que somos, a esa naturaleza vieja que hay en nosotros, heredada de Adán. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva como Cristo. Esa vida incorruptible, eterna, inmortal de Cristo. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nuestro viejo hombre, el pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, y no está hablando de una muerte física, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, a la carne, a esos deseos pecaminosos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Amén. Entonces, cuando nosotros resucitemos, es para no volver a morir tampoco. Seremos como él. Amén. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, ya él no va a padecer. Amén. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Fíjense lo que dice el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esa muerte es que el apóstol Pablo se está refiriendo vez tras vez. Muerte al pecado. Entonces los primeros en la resurrección entre los muertos serán los muertos en Cristo, aquellos que han muerto al pecado. Amén. Esos son los primeros en la resurrección entre los muertos. Entonces Pablo dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. En el contexto de su venida. Como dice 1 Corintios 15:23, que los Cristos van a resucitar en su venida. Amén. Entonces Pablo lo está confirmando aquí en Primera de Tesalonicenses. Él dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero cuando Cristo venga. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el rapto, el versículo 17. Pero lo que concierne a la resurrección de los muertos, el asunto es que los muertos en Cristo van a resucitar primero, aquellos que han muerto al pecado. Amén. Aquellos que han vencido al pecado. Amén. Entonces, en Filipenses 3, vamos a Filipenses ahora. Filipenses 3:14, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ese supremo llamamiento ya sabemos que se refiere a participar en la primera resurrección, ¿verdad? Como lo veremos en los versículos que siguen de Filipenses. Es participar en la primera resurrección. Y como ya vimos, los que tengan parte en la primera resurrección serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años, según Apocalipsis, como lo leeremos más adelante. Amén. Entonces, el supremo llamamiento es, según Filipenses 3, participar en la primera resurrección, en la más gloriosa. Amén. Ser los primeros en la resurrección. Amén. Filipenses 3:10. Vamos a leer varios versículos ahí. Filipenses 3:10 y 11. Dice, a fin de conocerle, o sea, de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Cristo resucitó con un poder infinito, eterno. Amén. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Entonces, Pablo está expresando aquí un anhelo. Lo primero es, él quiere conocer a Cristo, pero también él dice que quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Pero para uno participar en la resurrección de Cristo, debe morir al pecado. Amén. Para participar de esa resurrección que estamos viendo. De la primera. Amén. Porque habrá una segunda resurrección, la cual van a resucitar todos, incluyendo cristianos, van a resucitar. Pero queremos participar de la primera. Amén. Como decía al principio, debemos anhelar lo mejor de lo mejor en Dios. Amén. Debemos
anhelar ese supremo llamamiento. Amén. Pero Pablo dice que también él quiere participar de los padecimientos de Cristo. Amén. Debemos participar de sus padecimientos si queremos participar de su gloria, la gloria de su resurrección. El Señor nos dijo dos cosas, y es que su gloria, Él la va a manifestar en nosotros, pero también el sufrimiento. Amén. Tenemos que participar de ambas, llegando a ser así semejante a Él en su muerte. Amén. Recuerden que en el Apocalipsis 12, los que vencieron a Satanás y a los ángeles caídos, dice que ellos le vencieron por tres cosas. Primero, por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y dice que ellos no amaron sus vidas. Amén. Ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. O sea, Pablo no daba por hecho que iba a participar de ello. Amén. Él sí anhelaba, pero nunca aseguró que iba a participar. Amén. Entonces, el versículo 14 que ya leímos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que todos los que somos perfectos, como veremos en otra clase, el supremo llamamiento incluye llegar a ser perfecto. Llegar a ser perfecto es llegar a ser como Cristo, llegar a ser semejante a Él, llegar a ser como Él es. Amén. Todo eso lo dice la Biblia. Amén. Entonces, así que todos los que somos perfectos. Entonces, Pablo cuando está hablando de ese tema, se está refiriendo a todos los que son perfectos. Amén. Ellos son los que van a participar de la primera resurrección. Los que han llegado a la estatura del varón perfecto. Amén. Que son los muertos en Cristo. Amén. Aquellos que han muerto a lo que son. Y solamente Cristo vive en ellos y a través de ellos. Son aquellos en quienes, como dice Pablo, Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aquellos en quienes Cristo se ha manifestado en todo su esplendor, en toda su gloria, ellos son los que van a participar de primero, los que tendrán el lugar de preeminencia, como vimos la semana pasada, en el reino eterno de Cristo. Serán primero en todo después de Cristo. Amén. Entonces, Pablo está hablando de los perfectos. Los perfectos son los que van a participar de ese supremo llamamiento. Amén. Versículo 20 de Filipenses 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este es un cuerpo humilde que tenemos, un cuerpo débil, un cuerpo que se enferma, un cuerpo limitado. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Él nos va a conformar a la imagen de Él en la resurrección. Vamos a obtener un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Al mismo cuerpo con el cual Él resucitó. Un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo divino. Amén. Un cuerpo que no estará limitado a las leyes de la naturaleza. Un cuerpo sobrenatural, divino. Amén. Amén. Entonces, vamos a Lucas 20. Lucas 20, 34 al 36. Por favor, una que lo lea. Lucas 20, 34 al 36. Y luego otra Aquí está. leerá Juan.
Juan 11:25. Pris, tú vas a leer Juan 11:25. Tú le puedes leer esos versículos, por favor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, esos a quienes Cristo se refiere ahí, que sean hallados dignos de participar de esa resurrección, Cristo dice que no van a morir más. Amén. Serán como Cristo, como dice Romanos 6, lo que vimos, que Cristo habiendo resucitado ya no puede morir. Amén. Serán como Él. Dice, pues son iguales a los ángeles. Pero lo más glorioso es que dice, y son hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, ellos tienen dentro de ellos al Hijo de Dios en toda su plenitud, a Cristo. El Hijo eterno de Dios reside en toda su plenitud en ellos. Por ellos son los hijos de Dios, hijos maduros. Esa no es la palabra griega tetnón, que se refiere a un hijo inmaduro, no, ahí se refiere a un hijo maduro, un hijo que ha alcanzado la plenitud, amén, la perfección. A eso se refiere ahí. Esos son los hijos de Dios, amén. Aquellos en quienes Cristo es manifestado, en quienes Cristo es visto y oído. Dice, son hijos de Dios al ser hijos de ¿quién? De la resurrección. Y ya, como dice Juan 11:35, Pris. Dice así, Jesús lloró. 11:35, ¿verdad? No, 11:25, perdón, Ah, 11:25. ok, yo tenía el 11:25, pero cuando dijo 35, dije, ah, bueno, lo escuché mal. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando Lucas 20:36 dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, ¿a qué se refiere ahí? ¿Qué significa ser hijos de la resurrección? Juan 11:25, Pris, tú leíste. Cristo dice, yo soy la resurrección. Se está hablando de los hijos de Cristo, los hijos del Señor. Dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Esa es la primera resurrección. Y en esa resurrección solamente van a participar, dice el 35, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. No todos, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ellos ni se casarán ni se darán en casamiento. Amén. Porque van a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo divino. Son hijos de Dios. Son hijos de la resurrección. Amén. No tienen pasiones humanas. Solamente tienen gozos y deleites eternos. Amén. El gozo de Dios. Vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Por favor, léalo una de ustedes. ¿Cuál es el versículo que no escuché? 4 al 6. Dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces ahí Juan vio tronos. Él vio tronos. En los tronos se sientan reyes, ¿verdad? Y se sentó todo el mundo en esos tronos, ¿verdad? Es lo que dice. No, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar. No dice todo el mundo ahí, todos los cristianos, no. Solamente aquellos que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos que recibieron la facultad de juzgar? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ese es el primer grupo, ¿verdad? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ahí está hablando de los vencedores, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y que no recibieron las marcas en sus frentes. Esos serán los segundos en el reino de Dios después de Cristo. Esos van a ser como Mardoqueo. Mardoqueo es figura de ellos. Mardoqueo nunca se inclinó ante el anticristo de su época, que era Amán. Ustedes recuerdan que ante Amán todo el mundo se postraba, todo el mundo. Pero dice que el judío Mardoqueo nunca se doblegó ante el anticristo. Él lo resistió. Él obtuvo la victoria sobre esa bestia, sobre ese anticristo, que era Amán. Amén. Entonces, está hablando aquí en el fin. Estos hombres serán así como Mardoqueo. No se van a doblegar ante la bestia. Amén. Y ellos son los que van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Ellos serán los reyes y los sacerdotes de ese reino milenario de Cristo. Amén. Y fíjense lo que dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, y no todos resucitaron, solamente un grupo, los escogidos de Dios. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. De ella es que estamos hablando desde el principio. La primera resurrección, como vimos, es la de los Cristos. Amén. La de los Cristos, porque ya las primeras dos, que es la de Cristo y las primicias, ya esa se cumplió. Amén. Entonces la primera, ahora la que esperamos, cuyo cumplimiento esperamos, es la de los Cristos, que son aquellos que tienen la carne crucificada. Amén. Esa es la primera resurrección, la de ellos. Amén. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, dice. El lunes yo le explicaba que la palabra bienaventurado es la palabra Macarios, que significa supremamente bendecido. Es alguien que ha alcanzado en Dios lo máximo, lo premium, lo de superior calidad, lo máximo, lo mejor de lo mejor en Dios. Amén. La mejor bendición, la bendición suprema. Amén. Ellos son supremamente bendecidos, los que tienen parte en la primera resurrección. También ellos son santos, o sea, son personas consagradas a Dios, personas dedicadas a Dios, personas que buscan constantemente a Dios. Amén. Ellos son los que van a participar de la primera resurrección. Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte, según el Apocalipsis, es el lago de fuego.
O sea, ellos van a tener potestad sobre eso. Amén. Eso no le dañará a esos hombres y mujeres que van a participar en la primera resurrección. Amén. Ellos serán los sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Que el Señor nos dé esa gracia de alcanzar, de ser parte de la primera resurrección. Amén. Para que ocupemos un sitio de honor en Cristo. Amén. Estando lo más cercano a Él posible por toda la eternidad. Me gustaría que ustedes den algún comentario, lo que entendieron de lo que hemos compartido hasta el momento. Zuleika, si puede comentar algo. Pris también. Doris, Gris, Luz. Bueno, en realidad debo comentarle que tenía un poquito de conocimiento, creo, de lo de la primera y segunda resurrección, pero en el día de hoy entendí quiénes son las primicias. Yo entendía que las primicias que leímos luego de la resurrección, Cristo primero y luego las primicias, para mí yo entendía que eran los Cristos, pero hoy entendí con la explicación que se refiere a esos santos que se levantaron luego de la resurrección de Jesucristo, lo que leímos en Mateo 25. Entonces, nada, algo nuevo que aprendí hoy, me quedó la curiosidad, le reconozco que voy a investigar, voy a tratar de profundizar en el estudio y analizar eso que usted dice de que para los hebreos esas primicias eran esos santos, dentro de lo que usted mencionó a Isaac, a Jacob, a Abraham, porque la realidad es que no lo había entendido así. Cuando lo leí no lo había entendido de esa manera, de hecho, y cuando lo había estudiado antes, no entendía que las primicias no eran ellos. Pero feliz porque todos los días agradezco al Señor que estos estudios de manera particular a mí me han servido muchísimo. De hecho, comentaba con Doris que el deseo de nosotras sería más días, pero quiero ponerle atención. Cuando trato de hacer los estudios, no quiero hacer nada más, solamente me quiero sentar a escuchar. Y a veces uno con el ajetreo tiene los días muy ocupados y eso, y por eso no nos habíamos atrevido a decirle, pero yo, varón, estoy encantada, encantada porque siento que Dios nos está abriendo el conocimiento, no, nos está derramando parte de su gracia para que podamos entender todas estas cosas, porque en nuestra carnalidad son temas espinosos, como uno dice, difíciles de entender, y por lo menos en mi caso yo siento que los he ido comprendiendo de a poquito, aunque debo profundizar más en el estudio. Amén. Qué bueno, qué bueno. Pris, tiene la palabra. Queremos escuchar a cada uno de ustedes. Fue Bueno, frío. en Ajá. realidad, ay, perdón, adelante, Gris. No, no, perdón. Lo que pasa es que yo no entendí si gris o PRI. Sí, tú vas también, Gris. Son ambas. Ok, bueno, yo al igual que Zule, en realidad siento lo mismo. No tenía el nivel de conocimiento que Zuleika, o sea, todo ha sido esclarecido hoy. Y yo realmente me siento muy bien, igualmente que Zuleika, vuelvo y reitero, porque a pesar de que había leído la Biblia unas cuantas veces, para mí las clases han sido de mucha ayuda, de mucha revelación en realidad, porque ahora yo la estoy comenzando a leer nuevamente y para mí todo lo puedo interpretar de manera diferente, o sea, con la connotación que realmente lleva. De verdad yo le doy muchas gracias a Dios por poner en nuestros caminos esta clase, porque has venido a ser como una lámpara, como dice su palabra, que Él es nuestra lámpara.
lo que ilumina realmente nuestras vidas. Y así mismo ha sido realmente con estos estudios. Y sí es cierto, por cosas de afanes de la vida, en realidad el tiempo no es tanto, pero Dios mediante, yo entiendo que todo dará sus frutos en su momento. Amén, qué bueno, es un gozo para mí escucharlas. Gris, ¿tiene la palabra o la hermana Doris? No importa el orden. Bueno, yo me siento muy bien de estar tomando esos estudios. Como dicen las hermanas, uno siempre tiene mucho afán, muchas responsabilidades en el trabajo, en la casa, pero entiendo que uno siempre tiene que sacar un momento para Dios, porque cuando uno quiere hacer algo, saca su tiempo. Entonces tiene que sacar el tiempo para Dios porque es de la única manera que nosotros podemos aprender de su palabra, conocerlo y entender su propósito en nuestras vidas y aplicar esos principios que aprendemos a través del estudio que tú nos brinda, Omar, con tu conocimiento que es de bendición. Yo no tengo tanto conocimiento de la palabra porque yo he ido poco a poco aprendiendo en el camino. eh, Puedo decirte que sí, a veces leo la Biblia, pero no voy a mentir de que la leo constantemente y por lo mismo que dije, de que tengo muchas responsabilidades en mi vida, en mi día a día, pero sí saco mi tiempo para aprender de personas como ustedes que saben muchísimo, Luz, tú, y también saco un momentito para leer y tengo claro testimonio de que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, en la de mi familia, y que Dios es fiel y que nosotros debemos ser fiel a Él y sacar un momento, dedicárselo, porque Él no dedica todo a nosotros. Amén, amén. Hermana Doris, Bien, yo me siento muy bendecida en realidad. La Magis y yo comentamos muy a menudo el hecho de sentir la bendición que Dios ha tenido, la misericordia que Dios ha tenido con nosotras para estar tomando estos estudios. De hecho, creo que hoy o ayer comentaba que yo no era capaz de decir, me pierdo un estudio porque siento que me voy, siento que me desconecto. O sea, para mí esto es prioridad a este nivel. Y igual que Gris, yo no tengo tanto conocimiento, vamos encaminadas a Dios la gracia por tantas maravillas que ha hecho en mi vida. Sobre los estudios, varón, yo estoy sumamente agradecida con el Señor porque no pensé que iba a aprender tanto, a entender de manera tan clara, o sea, todo lo que a través de el varón el Señor nos manda es que no hay ni una sola duda, es que no hay manera de, de objetar o desconfiar de que esto es una obra del Señor. Y de igual manera, en especial sobre esta clase, yo tenía mis expectativas, porque de hecho tengo unos anotes aquí. Hoy mandé a buscar un lápiz con la niña, porque mañana voy con unos versículos para una compañera de trabajo sobre el supremo llamamiento. Honestamente, en mi caso particular, yo imaginé otra, no me imaginé nunca que se refiriera a este tema, el supremo llamamiento, que sea participar de la primera resurrección. De verdad que para mí fue maravilloso la clase y toda, como todas las demás en realidad. Muy agradecida del amén. Señor. Qué bueno, qué bueno. No sé si Angie está por ahí. Angie, yo la vi conectada. Sí, varón, yo estoy por aquí, excúsame que tengo un poquito Yo quiero averiado. queremos escucharte, Angie, también. Bueno, varón, mire, usted sabe que yo
las últimas 3 clases casi no he podido entrar desde el principio y tengo que ver honestamente los videos completos porque me la he tirado a medias, por decirlo así. Pero de verdad, con relación a las clases anteriores que hemos tenido, no voy a redundar mucho porque ya casi la mayoría de cosas que quiero decir la han dicho y es que de verdad ha sido una maravilla el haber entrado o que ustedes me hayan tomado en cuenta para entrarme a este grupo que entiendo que comenzamos. Fue como un curso, ¿verdad? Para hacer el tema del bautismo y al Sí, final terminó siendo un grupo de estudio bíblico. O sea, para mí ha sido una bendición demasiado grande porque yo había leído la palabra o sea, la Biblia en otras ocasiones y el entendimiento que yo he tenido y la revelación de la palabra que he tenido desde enero para acá, cuando usted nos dio los planes para comenzar a estudiar la palabra, ha sido una cosa de verdad maravillosa. O sea, cómo el Señor puede utilizar a una persona para uno poder tener un discernimiento de la palabra de una manera así como tan espectacular, o sea, que uno de verdad leyó eso en otro tiempo y no entendió, no, o como que no captó el mensaje que el Señor en ese momento nos estaba diciendo y como a través de las cosas que usted nos ha ido enseñando nuestra mente y ojos espirituales se han abierto de una manera de verdad que no tengo palabras. O sea, para mí, incluso yo le estaba comentando a algunas hermanas de la iglesia que me gustaría que ellas participaran del estudio para que ellas pudieran entender, porque ahora cuando yo hablo con ellas se sorprenden porque dicen, wow, ¿y cómo tú sabes eso? ¿Y cómo tú entiendes eso? Y yo le digo, ay, los estudios que son buenísimos, mira, me gustaría que tú participaras. Y las he invitado, pero como dice la hermana Gris, con los afanes que cada uno tiene, no se han podido conectar, pero de verdad que me siento muy encantada y muy agradecida del Señor por estas reuniones, de verdad que sí. Y al Señor espero que le siga bendiciendo grandemente, varón, para que siga discúlpeme que tengo una bulla aquí esta muchacha para que el Señor lo siga poniendo, varón, gracia en usted y sabiduría para que nos vaya guiando por el camino, ¿verdad?, de justicia que Él quiere que nosotros llevemos. amén, amén. Lucy, por favor, da tu parecer. Lucy, Buenas noches, bendiciones para todos, todas. Amén. Bueno, ¿qué decir? Yo, eh, bueno, casi estuve igual que todas, la chica, que Angie, que estuvo visitando una iglesia. Yo llegué al Evangelio, a una iglesia pentecostal, a una iglesia donde se estudia la palabra, pero diferente, en realidad, muy diferente a como yo he aprendido hasta ahora. Gracias a Dios, gracias a mi esposo también por la sabiduría que Dios le ha dado y el entendimiento para él desglosar la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecida por esa parte porque eh, hay una forma nueva de tú aprender, tan diferente a como te las enseñan en otras iglesias. Para mí fue un cambio, pero un cambio para bien, de verdad que sí. Le agradezco a Dios. amén, Le de verdad. agradezco a Dios por la vida de mi esposo. Para mí, de verdad, eso es algo que me llena de gran satisfacción. De verdad es un gozo para mí escucharlas a ustedes con esos testimonios. Y la meta es que el Señor cada día nos abra más el entendimiento
que el mensaje sea entendido. Lo que compartimos es lo que hemos recibido durante años, muchos años en el Evangelio. Y gracias a Dios, Él me está dando la oportunidad de compartirlo. Yo le pedí al Señor hace, no sé, un año o algo más. Yo le dije, Señor, por favor, permíteme, eh, no sé, como tener un grupo así, personas con quienes compartir lo que tú me has dado. Yo le pedí eso al Señor y creo que ustedes han sido la respuesta a esa oración. De verdad, para mí eso es un gozo muy, pero muy inefable, ver la obra de Dios en ustedes, lo que Dios está haciendo en ustedes. De verdad, eso me llena de gozo, de alegría. Y esto es algo que yo lo hago con mucho amor, de verdad que sí. Para mí, esto no es una carga, no es una carga compartir con ustedes este tiempo. Y este tiempo no es nada el que compartimos acá. El tiempo grande es el que pasamos en oración y en el estudio de la Biblia para que el Señor nos ayude a elaborar todos estos mensajes. Ahí es que se va el tiempo. Eso representa semanas y a veces hasta meses, eh, para uno tener estas cosas tan valiosas que Dios nos da de su palabra. Amén. Entonces, de verdad, pueden contar conmigo siempre. Como decía Angie al principio, el objetivo de este grupo era preparar para el bautismo, principalmente a Zuleika y a Priscila, que quiero decirle a Gris, que está ahí también. eh, Nosotros estamos abiertos, Gris, tú eres parte nuestra, tú eres parte nuestra. Me parece que Luz me dijo que tú no estás bautizada, pues tú eres una creyente en Cristo Jesús, tú eres una mujer de Dios y estamos abiertos siempre para ayudarte. Y así como vamos a bautizar muy pronto a Priscila y a Zuleika, tú también puedes ser bautizada, ¿viste? Tú calificas. Amén. Puedes ser. Gracias, Omar. Y gracias a Luz también por siempre brindarme el apoyo y estar dispuesto a enseñarme, porque realmente yo conocí los caminos por Luz, porque Luz es mi amiga de toda la vida. Ella fue quien empezó primero y después ella, yo viéndola, tú sabes, uno se pone renuente al principio, el tiempo, la madurez ayuda a uno. Amén, amén, así es, así Bueno, es. para mí es un gozo escuchar esas palabras, Gris. De verdad que me honra, de verdad que sí. Y tú sabes que tú no eres mi amiga, sino tú eres mi hermana. ¿Mm? Y ahora más en Cristo. Así es. Amén. Amén, te quiero. Yo te quiero más. Amén. Amén. Qué bueno. Sí, aparte quiero anunciarle que estamos organizándonos para hacer matutinos, o sea, reunirnos a una hora en la mañana. Puede ser una hora, todos nos vamos a reunir, todas tienen que estar ahí para que nos reunamos y oremos por peticiones de manera especiales, específicas. Amén. Para que el Señor siga moviéndose en nosotros. Amén. Lo que queremos es acercarnos al Señor cada vez más. Amén. Ese es nuestro deseo. Amén. Yo quiero concluir porque cuando Zule tuvo su participación, ella tocó el tema de las primicias. Es importante aclarar que cuando la Biblia habla de las primicias, no siempre se está refiriendo a esos que resucitaron cuando Cristo murió. Debemos tenerlo claro. Esos que resucitaron ahí cuando Cristo murió es a los que Pablo se refiere de manera específica en 1 Corintios 15:23. Amén. Cuando leímos Cristo, las primicias, ahí, solamente ahí. Ahora bien,
el término primicias en la Biblia se refiere más a nosotros. Amén. Hay más alusiones a nosotros que a esos que resucitaron cuando Cristo murió. Y quiero dejarla con estos dos versículos para que los mediten. Por ejemplo, en Santiago 1:18 dice, Él, o sea, Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de Dios. Amén. Sus primicias. Amén. Y me gustaría que una de ustedes, por favor, lea, con esto cerramos, Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Por Aquí lo favor, uno de tengo. ustedes. Sí. Dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ahí, ¿quiénes son las primicias? Ahí, los 144,000 sellados. Amén. Ellos son las primicias. Amén. Entonces, nosotros también somos llamados las primicias. De hecho, el término primero en resucitar, se asocia con la palabra primicia. Amén. Amén. Entonces, para que mediten en esos dos versículos, el término primicia se refiere casi siempre es a nosotros y a Cristo. Amén. Amén. Lo que pasa es que Dios dice primicias, refiriéndose a esos hombres del Antiguo Testamento, porque ellos fueron los primeros que resucitaron. Ellos son los primeros después de Cristo. Amén. Así es. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde y por favor vamos a terminar con una oración. Con una oración, por favor, nuestra hermana Doris, que nos despida en oración. Bien, gracias Señor por este momento. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Señor, infinitas gracias te doy por habernos permitido, Padre, tener la bendición de conocerte cada día más, Padre, por tener este momento, consagrarlo a ti, Señor. Señor, te pido encarecidamente que estas palabras, Señor, cada uno de nosotros, la profundicemos en nuestros corazones, Señor, y la hagamos vivir. Y sea en ella, Señor, de bendición no solamente para nosotros, sino para cada uno que nos rodea, Señor. Ponnos en el camino a aquellas personas que necesitan conocer esto, Señor, conocer estas verdades, estas maravillas que estamos aprendiendo aquí, Señor. Ayúdanos a traerlos al camino, Padre. Señor, te voy a pedir por cada una de nosotras, por cada una de nuestras familias, Señor. Tú, Señor, conoces nuestras necesidades y nuestros corazones. Tú, Señor, eres quien puede obrar en cada una de nosotros y continuar la obra que has iniciado, Señor. Señor, te pido bendición, en especial para el varón, para Edwin. Síguelo bendiciendo, Señor. Síguele dando discernimiento, Padre, para que a través de él pueda, Señor, seguir haciendo esta gran obra y esta gran maravilla que has iniciado en nosotras, Señor, y podamos multiplicar esa palabra, Señor. Que sean de bendición, Padre, para todas. Que seamos como un árbol, Señor, y que con nuestras ramas podamos dar vida a todos aquellos, Señor, que hoy no te conocen, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias Amén. a todas. Dios les bendiga Amén. grandemente. Descansen y nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. Nosotros, Dios mediante, vamos a estar con ustedes el sábado, Dios mediante. Queremos tener comunión con ustedes. Así que nos vemos allá en La Vega. Todas, queremos que todas estén ahí. Gris está invitada,
nuestra casa hay alojamiento allá en La Vega. Queremos tener comunión con ustedes. Amén. Queremos Amén. adorar al Señor y compartir el pan de vida con ustedes allá. Amén. Así Así que Dios será, les Dios bendiga, mediante. Dios les guarde. Nos vemos el sábado, primero Dios. Amén. 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 Bendiciones, Bye, Dios les descanse. bendiga. Amén, Amén. igual. Buenas Amén. noches. Buenas noches Buenas y noches. bendiciones. Amén, amén. Amén.